Muy bien, pues como dice el vídeo, básicamente lo que nosotros intentamos es ser un agente neutro en el ecosistema de innovación en España, ¿no? Y por tanto, como entidad financiera, ser facilitador no solamente de productos y servicios financieros, sino también de reflexiones, de contactos, ¿no? Con el objetivo de que el ecosistema crezca, ¿no? Si el ecosistema crece, nosotros como entidad financiera vamos a crecer también, ¿no? Y vamos a ser capaces de prestar cada vez un mayor número de servicios. En ese sentido, lo que hemos hecho ha sido no solamente crear una propuesta de valor centrada en las empresas de tecnología e innovación, sino también en los inversores, que son los que principalmente financian las primeras etapas de estas compañías, ¿no? Y aquí hay dos agentes que hasta ahora yo os diría que funcionaban de forma muy separada y que cada vez más están convergiendo, ¿no? Que son los fondos de Venture Capital y los corporates, ¿no? Los corporativos. Cuando pensamos con Ascri cómo podíamos diseñar esta jornada, lo que al final concluimos es que tenía sentido que habláramos de casos de éxito, ¿no? Ejemplos de cómo estos dos agentes colaboran, ¿de acuerdo?, y conviven en este ecosistema, ¿no? Y la verdad es que hemos de dar las gracias a los tres paneles que tenemos hoy porque son tres claros ejemplos de éxito y que van con un tiempo muy ajustado, o sea que compartan su expertise con nosotros. Está muy bien. Primer panel, tenemos a Aquilino y tenemos a Ana. Aquilino, socio fundador de Equivo Ventures, y Ana Asegurado, Telefónica Open Future, el programa de innovación de Telefónica. Más que yo presentarlos a ellos, me gustaría que ellos individualmente, durante un par de minutos, explicaran qué hacen, ¿no?, en el ecosistema y qué trayectoria tiene cada una de sus compañías al respecto. Bueno, pues Telefónica Open Future, como el área de innovación abierta del grupo Telefónica, tiene principalmente tres patas. Una es la red de aceleradoras llamada Guaira, donde atacamos proyectos muy jóvenes. Otra es el fondo corporativo, Telefónica Ventures, desde donde invertimos en cosas muy estratégicas para el grupo y ya en una fase de madurez más avanzada. Y por otro lado está la red de fondos de VC o el fondo de fondos de VC, que es el proyecto Amerigo, que es una red de 8 fondos donde lo que hacemos es precisamente pues, colaborar con estas gestoras para multiplicar el impacto que generamos a través de la innovación abierta dentro del grupo. Sí, buenos días. Yo soy fundador de Equivo Ventures, que es una gestora basada en Madrid, pero cuya actividad es un tercio internacional y luego un tercio en Madrid y un tercio en Barcelona, ¿no? No tenemos oficina en Barcelona, pero sí tenemos una persona que se dedica full time al mercado de Barcelona. Ya llevamos 2 fondos. El primer fondo de 43 millones se invirtió en 31 compañías, de las cuales hemos salido ya de 3 de ellas. Y el segundo fondo es un fondo que estamos actualmente invirtiendo. Llevamos 1 año y poco con el fondo y ya hemos invertido en 16 compañías, ¿no? Invertimos en compañías early stage, pre-series A o series A, con tickets en torno a tickets iniciales en torno al millón y medio, ¿no? Y tenemos la suerte, pues lo que vamos a hablar ahora es algo de lo que estamos francamente orgullosos, que es la relación que tenemos con Telefónica, ¿no? Además de con Caixa también, que es inversor y con los cuales trabajamos muy de cerca como coinversores en varias de nuestras compañías del portfolio. Correcto. O sea, el objetivo de esta primera mesa es el rol de un corporate como LP de un fondo, ¿no? Y por tanto como inversor del vehículo, ¿no? ¿De acuerdo? Yo lo primero que te preguntaría, Ana, es ¿qué sentido tiene para un corporate? ¿O por qué vosotros habéis hecho una apuesta, ¿no?, de poner dinero en un fondo gestionado por terceros, ¿no?, cuando vosotros también tenéis vuestro propio fondo, ¿no?, estratégico, ¿no? ¿Qué os aporta el poner dinero en un fondo gestionado con terceros versus el fondo que está gestionado por el equipo interno de Telefónica? Sí, pues yo lo primero decir que creo que a veces en el mercado hay una falsa idea de que el ser LP en un fondo es una estrategia incompatible o alternativa a tener un corporate VC propio, ¿no? Cuando un poco la experiencia que hemos vivido en Telefónica es que es justo el extremo opuesto. El ser LPs en una gestora creo que es un complemento no solo imprescindible, sino totalmente necesario para que tu actividad como corporate VC realmente tenga impacto dentro de la organización, ¿no?
Y para entender esto, pues yo me basaría en dos cosas. Por un lado, los corporates VCs tienen como objetivo fundamental no generar rentabilidad financiera, sino generar oportunidades de negocio a la compañía donde están. O sea, nuestro leitmotiv y nuestra razón de ser es traer oportunidades a Telefónica. Y el tener como compañeros a fondos, a GPs que están totalmente especializados en invertir y con una presencia mucho más profunda en los mercados que nosotros, te ayuda a tener más impacto y a llegar a hacer esa actividad mucho mejor. Y el otro factor que yo creo que explica la razón de ser de esta colaboración es que al final hacer VC dentro de un corporate es bastante complicado. O sea, tiene importantísimos desafíos. Por un lado, muchas veces no tienes una dimensión de equipo buena para competir en igualdad de condiciones con el resto de los fondos, con lo cual ni tienes el mismo acceso a deal flow, ni tienes la misma capacidad de liderar rondas de inversión muy competidas, donde hay que ser muy buen negociador y estar con una agilidad enorme. Por otro lado, muchas veces la organización te impone limitaciones o rigideces muy claras. Por ejemplo, en qué tipo de compañías puedes invertir. En el caso de Telefónica, solo podemos invertir desde el Corporate VC en cosas que tengan un acuerdo en compañías con un acuerdo de colaboración ya cerrado con el grupo. Eso te limita muchísimo la capacidad de invertir en cosas interesantes, pero que no cubren eso. O tienes limitaciones presupuestarias o limitaciones geográficas. Y en tercer lugar, me parece que como tercer factor, no sé qué os iba a comentar, pero o sea, claramente los corporates VCs tienen limitaciones claras y el poder colaborar con un GP te ayuda a superar todas esas limitaciones y a realmente generar impacto. En el tema del deal flow es claro. O sea, al corporate VC le llega un deal flow muy especializado en su nicho de mercado, pero operaciones más generalistas pues no son accesibles a un corporate VC. Por otro lado, a nosotros se nos es muy difícil liderar una ronda de inversión porque no tenemos, así el tercer factor que os iba a poner limitante es la rapidez o la agilidad en la respuesta. Un corporate VC es lento porque las fases de decisión están ligadas a la actividad de la corporación con comités internos que te impiden pues, poner un term sheet a tiempo o cerrar una operación a tiempo y pierdes muchísimos deals por esa falta de agilidad. Entonces, todos estos factores te los supera un GP con el que colaboras, que te permite, si no llegas a tiempo, pues muchas veces si la operación el GP la ve, que ellos vayan delante y tú puedas luego sumarte a la operación. Ellos pueden liderar una ronda y tú simplemente ser un co-investor, o ellos pueden invertir en cosas donde tú no puedes invertir, pero que a la larga generan un valor enorme para en este caso, para Telefónica. Y bueno, pues yo creo que ahora cuando hable Quilino tenemos muchos ejemplos de cómo eso es una realidad que la vivimos en el día a día. Está claro. Yo, Aquilino, justamente quería preguntarte por la diferencia entre tener un LP con mentalidad de retorno financiero exclusivamente y tener a un LP corporativo, ¿no? Y cómo conviven estos dos tipos de inversores en el fondo, y vosotros como gestora, cómo tratáis o cómo buscáis las sinergias con este caso, con el LP corporativo. Bueno, nosotros tenemos una base inversora muy pequeña y realmente la hemos hecho con estos criterios en la cabeza. Tener gente que nos puede ayudar de una manera u otra, ¿no? Pues ahora hablaré de Telefónica, pero también con Caixa tenemos un partnership relevante con Day One. Nuestras compañías trabajan mucho con Day One, coinvertimos con Caixa. También tenemos como inversores a la fundadora con Amancio Ortega de Inditex. También trabajamos mucho con ellos, intentando buscar sinergias. Y buscamos, por un lado, tenemos los que solo buscan retorno financiero exclusivamente y no me llames. Pero nosotros hemos buscado de manera proactiva, pues vemos muchísimo valor, ¿no? ¿Y cuál es el valor que vemos en tener este tipo de relaciones o, por ejemplo, el trabajo que hacemos con Telefónica, que para mí, y está mal que lo diga yo, pero me parece un trabajo de libro de cómo trabajar con un corporate, porque lo hemos exprimido de forma increíble, ¿no?
A nosotros nos ayudan en todo el proceso de inversión, ¿no? Desde el análisis de deal flow, nosotros, como decía Ana, le traemos muchas operaciones, pero en ese análisis nos ayudan mucho, ¿no? Es una suerte, sobre todo en el ámbito tecnológico, tener la capacidad, la experiencia y el número de contactos que tiene Telefónica, ¿no? Hay muchos negocios donde, de hecho, lo hacemos con ellos, ¿no? El negocio de ciberseguridad es un negocio difícil, es un negocio donde todo el mundo parece que hace lo mismo. Entonces, pues nosotros nos apoyamos mucho en la capacidad de análisis o en la relación que tiene Telefónica con todas las compañías de ciberseguridad en todo el mundo, ¿no? Hacen un análisis permanente de más de 200 compañías y nos permite compararlas con las que nosotros le traemos, ¿no? Nos permite entrar en compañías que tienen su desarrollo a través de las telcos y son compañías en las que igual de motu propio no invertiríamos, ¿no? Pero gracias a que estamos con Telefónica invertimos, ¿no? Un ejemplo, estuve ayer con ellos, es una compañía de Canadá que se llama Aerial, es una compañía que analiza la presencia dentro del radio de un router wifi de gente, o sea, de movimiento no movimiento, ¿no? No hace falta ninguna pieza de hardware, sino que el propio impacto de las ondas electromagnéticas del wifi pues te dice si hay cosas que se mueven o no. Esto tiene muchas aplicaciones en seguridad, healthcare, etcétera, ¿no? Pues a mí esto me lo contó el emprendedor y primero pensé que estaba flipado, pero dije, bueno, tiene unos use cases muy buenos. Fuimos a hablar con Telefónica. En Telefónica hay un señor que lleva 25 años haciendo wifi routers y lo validó inmediatamente. ¿No? Dijo, joder, llevamos muchos años buscando este tipo de tecnología y hemos coinvertido con Telefónica, ¿no? Lo hemos llevado al extremo y hemos coinvertido con Telefónica. Además de este análisis, también hemos coinvertido con ellos en varias compañías. Tenemos acuerdos comerciales de nuestras 40 y pico compañías. Yo creo que tenemos acuerdos comerciales con 12 o 13 que además están basadas en lo que nosotros llamamos un no bullshit principle, que es si te interesa, te interesa, si no te interesa, no te interesa. Yo no voy a intentar enchufarte compañías si realmente no vemos un valor, ¿no? Y eso los emprendedores lo valoran muchísimo porque es muy difícil para una empresa pequeña acercarse a un monstruo como Telefónica o como uno de los grandes bancos o de las grandes compañías tecnológicas. Hasta que encuentran el interlocutor adecuado, pues posiblemente tardan más de la duración del dinero que tienen en caja, ¿no? Entonces, el encontrar ese interlocutor y que ese interlocutor realmente dé una respuesta rápida, sin tener que entrar en desfiles, todos los edificios corporativos, pilotos gratuitos y hasta llegar a algo, pues eso tiene mucho valor, ¿no? Y con Telefónica hemos llegado a tener esa especie de API entre las startups y la corporación para que la relación sea muy fluida, ¿no? Porque cuando trabajamos con otras compañías grandes es que es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil y muchas veces esperando ese gran contrato con compañía X, pues la startup se acaba muriendo, ¿no? Ana, después de tus años como el PI, si tú tuvieras que dar una recomendación a alguno de los corporates que están en la sala... Lleva 6 años. 6 años, pues no está mal. O sea, en 6 años eres capaz de construir una... He tenido 2 años. No, varios años. Después de los 6 años que llevas como el PI y un poco de la interrelación que has ido creando, ¿qué recomendación tú darías a un corporativo que dijera, oye, mira, voy a plantearme el poder... llegar al mundo startup, pero de la mano, en este caso, de un fondo de venture, ¿no? ¿Qué recomendación le harías en cómo escoger a la gestora adecuada, ¿no? Cómo construir la relación con la gestora? Vale. La primera recomendación es lo primero que he dicho, que me parece que lejos de ser algo que compita, es algo que da mucho más potencia a tu actividad inversora directa y un complemento imprescindible. Con lo cual, la primera recomendación a los corporates que realmente vean en la innovación abierta y en colaborar con startups un mundo de oportunidades es que no lo hagan solo directamente, sino que se apoyen siempre como LPs en un GP que realmente tenga el expertise de saber hacer este negocio, ¿no? Y luego... también es cierto que hay una dificultad dentro de los corporates, que es entender cómo funciona el negocio de los fondos, ¿no? Esto es un tema que le comentaba antes a Carlos, que Day One ahí tiene una oportunidad. Pues los equipos de finanzas de los corporates quieren saber cuánto dinero te va a pedir el fondo cada año y cuánto te va a devolver, y esto es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es una actividad un poco de adoctrinamiento interno. Y como recomendación para elegir el GP,
porque esto es fundamental. O sea, Telefónica tenemos 8 fondos, 4 en Europa, 4 en Latinoamérica. Creo que con todos hemos trabajado bien y con todos ha habido una colaboración eficaz, pero no con todos hemos alcanzado el máximo valor que puede tener esta relación. Solo con muy pocos. El caso de Equivo yo creo que es el caso por excelencia de que realmente creo que la colaboración ha sido riquísima y muy fructífera, tanto para ellos como para nosotros. Y yo creo que aquí la clave es que las dos partes entiendan dónde está el valor, ¿no? Yo creo que para el GP tiene que ver que nosotros no somos solo un inversor que pone dinero, sino un inversor en el que se pueden apoyar en temas muy estratégicos como validación tecnológica de oportunidades, como llegar a un deal flow muy específico, pues menos accesible en el mercado generalista, como alguien que puede ayudar a crecer a las compañías donde invierten y, por tanto, apoyarse aquí. Y yo creo que ellos tienen que ver ese valor, ¿no? Si solo nos ven como uno de los contribuyentes al dinero o incluso como alguien que molesta o pide cosas raras, pues nunca se va a generar ese valor, ¿no? Y bueno, yo creo que para el corporate el valor es clarísimo, pero siempre y cuando pues haya personas detrás que también hagan una apuesta por el corporate, ¿no? Yo creo que Equivo la ha hecho, como comentaba Aquilino. Esto no es fácil, o sea, trabajar con un corporate hay que tener una dosis de paciencia importante, tanto el equipo del GP como las propias startups, pero oye, si se pone fe en esa relación, pues una vez que empieza a funcionar, yo creo que el potencial de valor diría que casi no tiene límites, ¿no? Y yo, las colaboraciones que tenemos con Equivo, por ejemplo, yo las clasificaría en 3 bloques, ¿no? Telefónica está trabajando con compañías del portfolio de Equivo que no tienen nada que ver con el negocio de Telefónica, pero que nos ayudan a ser más eficientes internamente, como por ejemplo el caso de Jopan Talent. Es una compañía donde Telefónica nunca hubiera invertido porque está dentro del mundo del staffing o del mundo de recursos humanos. Sin embargo, por el hecho de que esté invertida por Equivo, nosotros hemos puesto un empeño en ver el valor que nos puede dar para agilizar nuestros procesos de contratación. Y posiblemente ese acuerdo y esa colaboración nunca lo hubiéramos hecho si no fuera una compañía invertida por nuestro fondo, ¿no? Luego hay otro bloque de compañías que son compañías que sí que son muy estratégicas para nosotros, pero donde Telefónica no ha sido capaz de llegar, pues por las limitaciones que he puesto antes, de agilidad, de rapidez, como por ejemplo son Custodio o Loctras, una compañía de ciberseguridad para consumo, que es Custodio, o Loctras, una compañía de business intelligence, y que se han convertido en una pieza estratégica muy importante en 2 grandes proyectos de Telefónica. Custodio para nuestro proyecto de Smart Wi-Fi y Loctras en toda la parte de seguimiento de todo el data ligado a Movistar TV y a toda la relación con usuarios. Y aquí, sin invertir, hemos logrado esa colaboración estratégica gracias a que Equivo ha sido inversor y se adelantó un poco a nuestra necesidad y supo ver la oportunidad. Y luego tenemos 2 casos de coinversión también muy interesantes, que son Blue Leaf y Esaeria, la que acaba de nombrar Aquilino, donde yo creo que aquí la magia es que ellos se centran mucho en el crecimiento del negocio y en la gestión financiera, y Telefónica como inversor se centra más en cómo desde Telefónica podemos hacer crecer el negocio, ¿no? Perfecto. Aquilino, ya para concluir, me gustaría que... Yo siempre digo que al final la mayoría de fondos de Venture Capital sois emprendedores, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo habla de los emprendedores como las startups, pero la mayoría de fondos tenéis una corta vida aún, ¿no? Es decir, el ecosistema del Venture Capital en España tiene 10, 12, 15 años y la mayoría de fondos tienen una trayectoria de que es su primer fondo, máximo su segundo fondo. Aún hay muy pocos que han hecho ser capaces de desinvertir con En tu experiencia, que tú estás mucho en Estados Unidos, ¿no? Y que por lo tanto allá el ecosistema del Venture Capital está mucho más maduro, está mucho más desarrollado, ¿qué cosas están haciendo el Venture para estar mucho más cercano al corporate, ¿no? Porque la mayoría de tecnológicas tienen presencia con corporativos, con fondos de capital riesgo. ¿Qué recomendación darías tú a los VCs de aquí, ¿no? para acercarse al mundo de los corporativos, ¿no? Y no sé si para acercarse al mundo de los corporativos de España o acercarse al mundo de los corporativos internacionales, ¿no? Para ver qué está pasando en España. Y nuestro enfoque es, por un lado, tener a los corporates como inversores, con todos los matices que hemos llegado antes,
Pero luego también tener a los corporates, y aquí muchas veces son corporates nacionales, donde trabajamos con ellos en entender qué necesidades quieren cubrir, ¿no? Ahora viene a hablar después Repsol, ¿no? Pues con Repsol estuvimos hace 2 semanas entendiendo ellos con las startups que quieren cubrir. Entonces nosotros, como tenemos un portfolio grande de startups, pues le hemos mandado 10 compañías que cubren cada una de las funciones o cada una de las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, ahí hay que invertir muchísimo tiempo en entender, trabajar con los equipos, que ya empieza a haber equipos de innovación en cada uno de los grandes corporativos para entender qué quieren y, sobre todo, hacerlo pues, de una manera que no sea muy pesada para las startups, ¿no? O sea, nosotros cubrimos parte del entendimiento del corporate para que no lo haga cada una de nuestras 45 startups, ¿no? Y por otro lado, el corporate nos ve a nosotros y no ve a 45 tíos, ¿no? Con lo cual es mucho más eficaz, ¿no? Pero donde yo creo que todavía tenemos mucho que trabajar y es donde nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo es en trabajar con los corporates internacionales a efectos de money, ¿no? Nosotros tenemos la lista de 60, 70 grandes compañías tecnológicas y no tecnológicas y invertimos mucho tiempo en ir a verles esta mañana he tenido, por ejemplo, un desayuno con uno de Money de una compañía tecnológica, otra vez, esta es la lista de lo que tenemos, esta es la que pensamos que de las 45 pues te puede interesar 3 o 4, ¿no? Y al final es remover fricción de todos estos procesos de un montón de startups peleándose por el espacio de un montón de corporates, ¿no? Entonces, hacer ese API o simplificar ese proceso de relación, yo creo que es lo que estamos haciendo. Y lleva mucho tiempo, lleva dinero, mucho viaje, pero yo creo que, de hecho, todas las que hemos vendido, las hemos vendido a corporates internacionales un poco a costa de darles la matraca a los compradores, ¿no? Como hace Gloria, ¿no? Con Tree for Real, que vendimos juntos, ¿no? O sea, que hay que estar todo el día ahí muy encima, ¿no? Esa sería la recomendación. Pues oye, Aquilino, Ana, muchísimas gracias. Para cuando acabe las 3 sesiones tenemos un vino fuera, con lo cual tendremos ocasión de interlocutar y de comentar las cosas. Muchísimas gracias por vuestros consejos. Gracias a ti.